En este vídeo vamos a aprender la pronunciación y la percepción de los sonidos nasales. Me parece que las nasales son un buen punto de partida para comprender los diferentes puntos de articulación que pueden adoptar los sonidos del habla. Esto es así porque, en general, en la mayoría de las lenguas del mundo, las nasales se adaptan al punto de articulación de la consonante siguiente. Se produce un proceso que se llama asimilación al punto de articulación de la consonante siguiente. Y en ese sentido, pues las consonantes nasales son muy flexibles en cuanto a su punto de articulación y por eso me ha parecido que era pues un buen ejemplo como lugar de partida para practicar eso, los diferentes puntos de articulación. Sí que hay una limitación en cuanto a los puntos de las nasales y es que lógicamente no pueden existir nasales por debajo del punto uvular, ¿no? Es lógico, es decir, cualquier constricción que se produzca por debajo de ese punto impediría el paso del aire hacia el puerto velofaríngeo y por lo tanto hacia las fosas nasales, que eso es lo que caracteriza a los sonidos nasales. Pero por lo general tenemos esa variabilidad en puntos de articulación y en cambio lo que tenemos en principio constante son por un lado la acción glotal, es decir, los sonidos nasales en general son sonidos sonoros, se producen con vibración de los pliegues vocales. Si yo, por ejemplo, pronuncio una M sostenida en el tiempo y me toco aquí a la altura de la laringe, puedo notar la vibración. Y por otro lado, el hecho mismo de ser nasales lo que significa es eso, ¿no? Que el velo del paladar está descendido, se separa de la pared posterior de la rinofaringe y por lo tanto el aire puede pasar a través del puerto velofaríngeo hacia las fosas nasales y escapar por los orificios de la nariz. A menos que alguien pues esté muy congestionado, pues en principio si se pone un dedo a la salida de uno de estos orificios y pronuncia igual que antes una M sostenida en el tiempo, va a notar cómo sale el aire. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver los distintos puntos de articulación que aceptan este tipo de sonidos. Empezamos en el cuadro por la izquierda. Tenemos en primer lugar la nasal bilabial. La M es un sonido que existe en español, por ejemplo, pues en la palabra mamá se pronuncia simplemente juntando los dos labios y por eso se llama bilabial. Mamá. Después a continuación tenemos el labio dental. Sería la pronunciación de lo que nosotros pensaríamos que es una N cuando va seguida de, por ejemplo, una F, ¿no? Por esto que hemos dicho de que las nasales se adaptan al punto de articulación de la consonante siguiente, pues si lo que tengo es una F, como en la palabra enfermo, por ejemplo, si lo pronunciamos despacio y fijándonos, nos vamos a dar cuenta que la N, en verdad, la supuesta N, ya se está pronunciando en ese mismo lugar, es decir, hay un contacto o una aproximación, un estrechamiento entre el labio inferior y los incisivos superiores, ¿no? Enfermo. Si yo pronuncio esto descontextualizado, por ejemplo, hago la secuencia ma, ama, ama, am, auditivamente se parece mucho a una M. En este caso, sobre todo, tendríamos que fijarnos en la clave visual, ¿no? Que no hay un contacto entre los dos labios, como sucedería en la bilabial M, ma, sino que lo que ocurre es ese estrechamiento entre el labio inferior y los incisivos superiores, ma. Sería sobre todo esa clave visual. Después, a continuación, tenemos reflejada en el AFI la nasal dental, ¿vale? Se pronunciaría con la punta de la lengua tocando la cara interior de los dientes de arriba. Na, ana, ana, an. Sería, por ejemplo, la pronunciación de la N de dónde, ¿vale? Seguida de una D o seguida de una T. Ahí es donde ocurriría ese tipo de pronunciación de la nasal. Hay una posibilidad intermedia que no está reflejada en el cuadro, que sería la nasal interdental, ¿vale? Por ejemplo, cuando va seguida de Z, como por ejemplo en la palabra encima. En este caso, se pronuncia con la punta de la lengua entre los dientes, encima,
Y la transcripción sería reutilizando el diacrítico este que podemos ver en el símbolo de dental, que es el puente debajo de la N. Pues bien, si eso significa dental, poner un puente debajo y otro puente encima de la N significa interdental, ¿vale? Es una estrategia para expresar ese punto de articulación. A continuación tenemos la alveolar, que es el prototipo estándar de N. En principio es la pronunciación de la N cuando va seguida de cualquier vocal, como por ejemplo nariz, y también cuando va seguida de cualquier consonante que ya en sí misma sea alveolar, como por ejemplo una S en cansado, una L en enlazar o una R en enredar, en fin, ese tipo de consonantes. Vale. Después, a continuación, tenemos la retrofleja. Los sonidos retroflejos se pronuncian con la punta de la lengua curvada hacia arriba y hacia atrás y se toca con la cara de debajo de la lengua, de la punta de la lengua, se toca en la zona postalveolar. Entonces serían sonidos del tipo na, ana, ana, an. En español, desde luego en español estándar no tenemos ningún tipo de sonido retroflejo. En algunas variedades, como por ejemplo en asturiano, existen algunas pronunciaciones retroflejas, pero en cualquier caso, en principio tampoco nasales. Pero bueno, para que se entienda cuál es el punto de articulación retroflejo, se pronunciaría así, con la punta de la lengua dada la vuelta hacia atrás y hacia arriba y tocando con la cara inferior de la lengua en la zona postalveolar. Después tenemos la nasal palatal, nuestra famosa ñ, ¿vale? Que tenemos, por ejemplo, pues en una palabra como caña, ¿vale? Además, hay variantes que sin llegar a ser tan palatales, sí que puede considerarse una nasal palatalizada, que sería el resultado de una N cuando va seguida de otra consonante que a su vez es palatal. Como por ejemplo, si yo digo cónyuge, pues esa N no llega a ser una ñ, pero sí que se acerca bastante al punto de articulación palatal. En este caso, la transcripción no es con el símbolo de la palatal que aparece aquí en el cuadro, sino que sería una N y después, en letra volada, como un superíndice, una J simple, o sea, una J sin rabo. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de transcribir la asimilación del punto de articulación al palatal. Después tenemos la nasal velar, es la que se produce en español cuando va seguida de alguna de las consonantes velares, como la K, la G o la G, la J. Por ejemplo, si yo digo zanco, ¿vale? Pues ahí esa N se está pronunciando go, zanco, ¿vale? Ya se está pronunciando en la zona velar. Si yo la quito de una palabra y hago la secuencia pues como nga, anga, anga, ang, ¿vale? Sería ese sonido que precisamente nos suena como gangoso, ¿no? Y que en español se produce de forma automática e inconsciente siempre que la N va seguida de una K, de una G o de una J, ¿vale? Por ejemplo, en ángel igual, ¿de acuerdo? Lo que pasa que este sonido es relativamente frecuente en las lenguas del mundo con carácter de fonema, ¿vale? No solo de una variante de pronunciación, sino que realmente utilizar esa pronunciación en lugar de una N alveolar, por ejemplo, pues cambiaría el significado de la palabra. Ese no es el caso en español, pero sí que ocurre, por ejemplo, en inglés, donde, pues, por ejemplo, no es lo mismo to sin, ¿vale? Con una N alveolar, que sería pecar, que to sing, que sería cantar.
¿de acuerdo? Y por último tenemos la N uvular. Los sonidos subulares se producen con un contacto del postdorso de la lengua y en la úvula. Una buena manera de tomar conciencia de ese punto de articulación es, por ejemplo, así sentado, inclinar la cabeza hacia atrás y dejar que la propia gravedad coloque la lengua, ¿vale?, en contacto con la úvula. ¿Vale? Entonces, si realmente yo me relajo, pero si estoy muy agarrotado, obviamente la lengua pues va a seguir ahí arriba, ¿no? Pero si yo la relajo y dejo que la gravedad haga su efecto, se va a colocar exactamente en el lugar adecuado. Lógicamente esto no quiere decir que cada vez que tengamos que pronunciar uno de estos sonidos tengamos que hacer ¿vale?, con la cabeza hacia atrás, pero bueno, es una buena técnica como punto de partida para notar la sensación de dónde debe ser. Si tuviéramos que compararla con la velar, diríamos de alguna forma que en el caso de la velar el objetivo está más bien hacia arriba y en el caso de la uvular está más bien hacia atrás, ¿vale? Vamos a comparar las dos de nuevo. Primero voy a hacer la serie con la velar, sería nga, anga, anga, ang, y ahora con la uvular nga, anga, anga, ang. ¿De acuerdo? Además hay una diferencia en el comportamiento de la mandíbula en cuanto a estos dos tipos de punto de articulación. En las consonantes velares puede haber un movimiento de la mandíbula hacia arriba. En cambio, en las consonantes uvulares puede que no haya movimiento de la mandíbula, o de haberlo, puede incluso llegar a ser un movimiento hacia abajo. Entonces eso sería también una diferencia de producción entre estos tipos de sonidos. Esto es así porque a partir del punto uvular, que realmente es como la bifurcación donde se separa pues, la rama faríngea, la rama oral y la rama nasal del tracto vocal, precisamente ahí es donde se distinguen estos tres tipos de sonidos, ¿no? Los sonidos orales, en los que fundamentalmente pues interviene una constricción en la cavidad oral, los sonidos nasales, en donde lo importante es la salida del aire a través de las fosas nasales, y los sonidos, en cambio, cuya constricción principal se produce de la úvula hacia abajo, hacia la glotis, es decir, pues más o menos en toda la zona de la faringe, pero con distintas posibilidades, ¿no? Pues eso, en la úvula, la faringe, la epiglotis, la glotis, todos esos como conjunto serían los sonidos guturales y se caracterizan precisamente por lo que acabo de decir, es por una inactividad de la mandíbula o en todo caso incluso por un movimiento hacia abajo de la mandíbula. Cuando puede parecernos un poco antiintuitivo, normalmente pensaríamos que en las consonantes pues siempre la mandíbula va a ir hacia arriba para propiciar si no un cierre completo, pero sí esa constricción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto tenemos el panorama de la mayoría de los puntos de articulación, que después en sucesivos vídeos vamos a ir extrapolando a otros tipos de sonidos. Ah, sí, y se me olvidaba contar una cosa, porque claro, he dado la ñ, la palatal, como algo pues totalmente sabido para nosotros, pero bueno, en el caso de que alguien que esté oyendo no sepa pronunciar la ñ correctamente, siempre hay que seguir los siguientes pasos para pronunciar un sonido palatal. Luego lo veremos también con la L. Yo pongo la lengua como si fuera a pronunciar una N, ¿de acuerdo? Después el segundo paso es la punta de la lengua detrás de los dientes de abajo en vez de arriba. Tercer paso, con mis manos subo la mandíbula. Y ahora pronuncio pensando en una N, ña. Y ahí tendría el contacto al subir la mandíbula entre el dorso de la lengua y el paladar. Esa sería la manera de pronunciar una ñ palatal correctamente.